Descubierto, cómo los humanos prehistóricos sobrevivieron en un mundo increíble hace 4.7 millones de años. La arqueología es una ventana a eras perdidas, un camino desgastado por las pisadas de antiguos exploradores. Para Mateo, un joven de un pequeño pueblo en las montañas de México, este mundo lo llamaba con una fuerza casi irreprimible. Desde niño, soñaba con las historias escondidas en la tierra, pero sus manos siempre estaban ocupadas con herramientas de construcción, las mismas que su padre y su abuelo habían utilizado. Cada día, el sonido del cemento y el hierro martillándose se mezclaba con las viejas leyendas contadas junto al fuego. Sin embargo, en su corazón, latía un deseo, una chispa que se negaba a extinguirse. Ser arqueólogo. La muerte de su abuelo lo dejó sumido en una tristeza profunda, pero también encendió una curiosidad insaciable. Mientras limpiaba el jardín, sus dedos tropezaron con un objeto pesado. Al desenterrarlo, su corazón se paralizó. Era un antiguo artefacto cristalinamente fino, lleno de misterios. Los murmullos de los abuelos le indicaban que sus antepasados habían sido importantes exploradores, hombres de valor cuyas decisiones habían forjado su historia. ¿Por qué no yo?, pensó. Pero enseguida el eco burlón de sus compañeros de trabajo resonó en su mente. Eso no es para nosotros, Mateo. Ya tienes tu camino trazado. Sin embargo, la idea de poder conocer su legado lo consumía. Con cada visión de los ojos de su abuelo, sintió la presión de elegir entre un destino dictado por otros o la búsqueda de su verdad. Se sintió atrapado entre dos mundos, uno que valoraba el sacrificio y el trabajo duro, y otro que brillaba con la promesa de descubrimientos y reconocimiento. Decidió encontrar una salida, y así se inscribió en clases nocturnas en la universidad local. En cada lección, el mundo se expandía, la historia se tejía ante él como una tela rica en matices. Pero la realidad era difícil. Cada examen, cada presentación lo enfrentaba a un abismo de miedo. Su mente se aceleraba, su aliento se volvía irregular ante la presión creciente. ¿Qué dirán? ¿Qué opinarán mis padres? Y si fracaso, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, Mateo enfrentaba la posibilidad de traicionar a su familia, el legado que había sido cuidadosamente forjado con sacrificio. Las risas de sus compañeros de trabajo lo seguían, una sombra que lo acusaba cada vez que se sentaba a estudiar. Sabían que, en su mundo, los sueños eran un lujo. A medida que sus investigaciones lo llevaban a revelar la rica historia de su comunidad, el miedo a las repercusiones crecía, una amenaza que podía desmantelar su identidad misma. Las noches se alargaban en agonía, mientras sus pensamientos se debatían entre el deseo de honrar su herencia y la necesidad de buscar su camino. Pensaba en su abuelo, en lo que habría deseado para él, pero también sabía que romper las cadenas de lo esperado podía salirle caro. El dolor de elegir entre dos vidas lo apretaba, y una sensación de angustia se manifestaba en su pecho, dejándolo incapaz de respirar. En un momento de máxima angustia, se asomó al precipicio de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si al buscar mi verdad, yo destruyera la paz de mi familia? El sudor le cubrió la frente mientras pensaba en un futuro incierto. Cada decisión parecía llevarlo a una encrucijada sin retorno. Al final, una revelación inesperada lo acechaba, un giro que podría cambiarlo todo. Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, supo que su viaje apenas comenzaba. La primera presentación de Mateo estaba programada para el lunes siguiente. Durante días, se había preparado meticulosamente, investigando sobre las herramientas de sus ancestros y cómo reflejaban su relación con el entorno. Pasó horas compilando datos, organizando imágenes de piezas arqueológicas similares a la que había encontrado. Cada noche, frente a su computadora, la mezcla de emoción y ansiedad se entrelazaba en su pecho. Sin embargo, el pensar en sus compañeros de trabajo, con sus risas y comentarios sarcásticos, lo llevó a cuestionar si realmente estaba preparado para esto. El día llegó, y Mateo se sintió meciéndose entre la adrenalina y el miedo. En la sala de conferencias, sus manos sudaban mientras escuchaba a otros estudiantes exponer sus proyectos. Eran apasionados y seguros de sí mismos, y cada palabra salía de sus bocas como si repitieran un mantra. Cuando finalmente fue su turno, el mundo pareció ralentizarse.
caminar hacia el atril lo llenó de tal nerviosismo que dudó en cada paso. Sin embargo, al enfrentarse a sus compañeros, una pequeña voz dentro de él le susurró que esta era su oportunidad. Al iniciar su presentación, su voz tembló un poco, pero pronto se recordó a sí mismo la razón detrás de su esfuerzo. Habló sobre la herramienta que había desenterrado, sobre su significado histórico y su posible uso en la vida cotidiana de sus ancestros. Cada detalle revelaba una conexión con su propio linaje, con su abuelo, y, por un instante, las risas y burlas se desvanecieron, dejando espacio para la claridad de su mensaje. A medida que su confianza crecía, la atmósfera se tornó en una mezcla de atención y respeto. Se dio cuenta de que aquel discurso no solo era una exposición académica, sino un canto a la historia familiar que había querido honrar. Sin embargo, al concluir, la ansiedad no desapareció. En el vestíbulo, recibir comentarios de sus compañeros se convirtió en una prueba más dura que el mismo examen. Algunos expresaron admiración genuina, pero otros no se contenían. No olvides tus raíces, Mateo, dijo un compañero con una sonrisa burlona. Eso provocó un ruido sordo en su interior. Tenía que elegir entre sus sueños y los valores que le habían inculcado. En las siguientes semanas, Mateo se sumergió en la investigación, buscando toda la validación posible sobre su camino. Decidió participar en más proyectos académicos, siempre explorando la arqueología. Cada logro se sentía como una victoria, pero las preguntas seguían atormentándolo. ¿Es esto lo que realmente quería? En medio de sus logros, un profundo vacío persistía, como si la búsqueda de su verdad estuviera transcurriendo sin su consentimiento. Un sábado, mientras revisaba documentos en la biblioteca, se encontró con un artículo sobre una excavación cercana que prometía revelar más sobre la historia de su pueblo. Una chispa encendió su interior. ¿Podría unirse al equipo de excavación? La idea lo llenó de entusiasmo, pero también de incertidumbre. Sabía que eso significaba completar el ciclo de estudios y un viaje más profundo hacia su pasión, lo cual representaba un paso gigantesco, no solo profesional, sino también personal. De regreso a casa, el eco de esas palabras resonaba en su mente. La posibilidad de descubrir fragmentos de su historia familiar lo empujó a considerar un nuevo camino, un camino que podría llevarlo a la revelación de sí mismo y a digerir cada parte de su identidad. Mientras miraba el artefacto que había encontrado, un nuevo pensamiento germinó. Quizá esta sea la manera de unir ambos mundos, el pasado y el presente. Pero sabía que esta decisión también podía contraer repercusiones más amplias de lo que había anticipado. Sin poderse escapar del peso de la incertidumbre, Mateo comprendió que su viaje no finalizaría ahí. Poco sabía que la excavación lo expondría a un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La búsqueda de respuestas lo llevaría más allá de sus expectativas, arrastrándolo a un laberinto de decisiones y confrontaciones que lo llevarían a cuestionar aún más sus raíces. El impulso de unirme al equipo de excavación se transformó en una llama ardiente que desafiaba la incertidumbre y los miedos de Mateo. Sabía que debía actuar con decisión y convicción. Después de días de deliberación, contactó al líder del proyecto, un arqueólogo de renombre que había hecho contribuciones significativas al estudio de su región. La voz al otro lado de la línea sonó amigable, pero comunicaba el peso de la seriedad. Lo llevaría a un mundo donde la historia no es solo narrativa, sino una forma tangible de conectar con lo que había sido. Las semanas transcurrieron y, finalmente, recibió la invitación. Estaba dentro. La mezcla de emoción y temor se agolpó en su mente. Tenía una oportunidad real de sumergirse en su pasión, pero también asumía una carga mayor. Cada herramienta excavadora que utilizaba simbolizaba capas de su propia identidad que debía desenterrar. En la primera semana de trabajo, Mateo sintió la adrenalina en su sistema. Excavar, limpiar y clasificar restos antiguos lo hacía perder la noción del tiempo. La tierra, fría y húmeda bajo sus dedos, ofrecía un contacto que lo conectaba con su herencia. Sin embargo, no tardó en confrontar su propio dilema. En medio de la emoción de este nuevo mundo, las burlas de sus compañeros parecían resonar más fuerte durante las noches solitarias. ¿Realmente pertenecía ahí? La voz de la duda lo asediaba, pero la urgencia de descubrir algo importante lo mantenía a flote. Una tarde, mientras excavaba, su pala golpeó algo sólido. La emoción de cada golpe llegó hasta su corazón. Con tiento, empezó a desenterrar un objeto. Era una herramienta de piedra, desgastada por el tiempo pero reveladora. El aire se volvió denso, pulsante con el eco de su historia ancestral. Ese fragmento le ofrecía un puente hacia el pasado, y, al sostenerlo, supo que no solo había encontrado una herramienta arqueológica, sino una parte de su propia existencia. Entre los nuevos compañeros de excavación,
Conoció a Valeria, una joven apasionada por su trabajo, que parecía vivir cada descubrimiento como si fuera el suyo propio. Ella lo motivó a trabajar de manera más intensa, a experimentar la emoción de la curiosidad innata, y lo invitó a reflexionar sobre el significado detrás de cada hallazgo. Con cada conversación, Mateo comenzó a ver cómo su experiencia en el campo podía influir en su desarrollo no solo como arqueólogo, sino como ser humano que busca su lugar en el mundo. Poco a poco, la angustia se transformó en claridad. Reconoció que sus logros anteriores, aunque válidos, eran notas en una sinfonía más compleja. Sin embargo, surgieron nuevos desafíos, las expectativas de sus superiores y la posibilidad de fallo lo asediaban. A medida que las jornadas avanzaban, la tarea se volvía más desafiante y las tensiones aumentaban con cada declaración de su jefe sobre el progreso del equipo. La presión acumulada daba paso a una batalla interna. ¿Acaso estaba idealizando este camino? La búsqueda de reconocimiento se tornaba casi más esencial que el hallazgo de los artefactos. Frente a esa tensión, Mateo enfrentó una encrucijada crucial. Mientras serruchaba y a medida que las sombras se alargaban con la luz del atardecer, un pensamiento inquietante lo sacudió. El riesgo de perderse en el deseo de satisfacer a los demás malograba su viaje personal hacia la autenticidad. Ese mismo día, mientras regresaba a casa, tomó la decisión de no permitir que las percepciones externas definieran su camino. A partir de ese momento, su propósito se centraría en la conexión con su historia, no en la validación de sus logros. Sin embargo, la excavación seguía generando sorpresas, y cada vez se revelaba más información sobre su gente y su historia. Más allá de su propia conexión, había preguntas más profundas que estaban a punto de salir a la luz. La excavación podría revelar secretos que cambiarían la manera en que veía su linaje. Mateo no tenía idea de que las próximas semanas lo llevarían a enfrentar la cruda realidad de su herencia y, al mismo tiempo, a descubrir atributos sobre sí mismo que ni siquiera sabía que poseía. La búsqueda se intensificaba, y las preguntas comenzaban a acumularse. ¿Estaba preparado para aceptar todo lo que pudiera encontrar? Esa incertidumbre se convertiría en el motor de su transformación, un desafío personal que se cernía justo a la vuelta de la esquina. Una semana después de haber hallado la herramienta de piedra, Mateo se encontraba en una encrucijada. La presión del equipo aumentaba, y la búsqueda de una mayor contribución personal lo empujaba al límite de sus capacidades. Había decidido no dejar que las expectativas ajenas definieran su valor, pero el desafío de la autenticidad se presentó en su camino de maneras inesperadas. Durante una jornada particularmente agotadora, el sol resplandecía sin piedad. Los compañeros trabajaban en silencio, su sudor mezclándose con el polvo. Fue Valeria quien, tras una jornada intensa, lo instó a reflexionar sobre un descubrimiento reciente. Mateo, mira este fragmento, dijo, mientras sostenía un pedazo de cerámica con símbolos desconocidos. La curiosidad iluminó su rostro. Podría ser clave para entender la cultura de quienes vivieron aquí. Mateo se sintió impulsado por la oportunidad de explorar no solo la historia de aquellos enigmáticos habitantes, sino también su propia determinación. ¿Y si decide investigar más sobre esto?, se preguntó en voz alta. La idea de trabajar en paralelo a su equipo lo emocionaba, pero también le generó ansiedad. Correría el riesgo de alejarse del enfoque colectivo por un deseo egoísta de brillar. En los días siguientes, dedicó las horas libres a estudiar el contexto de los hallazgos, se sumergió en textos antiguos, investigó en archivos, trazó conexiones. Cada descubrimiento echaba más luz sobre su propia historia, y a medida que profundizaba, el sentido del propósito aumentaba. Era una danza entre el pasado y lo que significaba para él. Las horas corrieron, y esa curiosidad impulsada por el deseo de vincular su linaje con el descubrimiento aumentaba su calidad de vida. No obstante, también se intensificaron las tensiones en el equipo. Su dedicación a la investigación paralela lo llevó a ausentarse del trabajo grupal. La frustración de sus compañeros se hizo palpable, sus esfuerzos parecían no ser apreciados. Mateo, estamos todos en esto juntos, le gritó uno de sus compañeros más cercanos, desbordando su paciencia. El eco de sus palabras resonaba, la lucha entre su deseo de individualidad y la necesidad de cohesión grupal era desgastante. Una noche, después de una discusión acalorada, decidió sentarse junto a la fogata. En ese instante de recogimiento, sus pensamientos fluyeron. Entendía que no solo debía luchar por su lugar, sino por el compromiso con la historia que estaban desenterrando. La revelación de que su trabajo podría ayudar a desmantelar barreras culturales le dio fuerza. Sin embargo, ¿hasta dónde llegaría para reivindicar su valor personal? Esa pregunta lo carcomía,
el riesgo del conflicto en sus relaciones profesionales se complicaba aún más en su búsqueda por una respuesta genuina a su identidad. Al día siguiente, Mateo adoptó un enfoque diferente. Decidió integrar sus investigaciones en las reuniones del equipo. Con el corazón latiendo en su pecho, presentó sus hallazgos y explicó su relevancia en el contexto más amplio de la excavación. La respuesta fue mixta. Algunos compañeros se mostraron escépticos, mientras que otros mostraron voluntad de colaborar. Lo que más lo sorprendió fue el retorno de los sentimientos de su infancia. Al ver su esfuerzo reconocido, sintió que la inseguridad comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la lucha interna que había mantenido no desapareció. La pregunta sobre su valor personal seguía flotando en su mente, y la búsqueda de validación interna frente a la externa pesaba sobre él. La excavación de artefactos continuó, pero los verdaderos tesoros no eran solo los hallazgos materiales, también estaban aquellos momentos en los que Mateo entendía que la verdadera conexión con su historia se forjaba a partir de los vínculos formados con su equipo, incluso en medio de la adversidad. Mientras abordaba estos dilemas, cada símbolo grabado en la cerámica parecía contar una historia más profunda. En uno de esos días de revelación, Mateo se topó con un antiguo sepulcro que no había sido documentado antes. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Era este el hallazgo que podría cambiar el rumbo de su investigación y tal vez, de su vida? La posibilidad se cernía en el aire, y con ella, una nueva batalla personal comenzó a gestarse. Estaba listo para enfrentar lo que se ocultaba en la tierra, y lo que eso significaba para su comprensión de su propia historia. El momento decisivo se acercaba, y con él, la posibilidad de un impacto no solo en su vida profesional, sino en su propia identidad. Mateo se acercó al antiguo sepulcro con cautela, cada paso resonando en su mente como un eco de sus propias dudas. El aire pesado le transmitía una mezcla de miedo y fascinación. No era solo un hallazgo arqueológico más, era un espejo en el que podía vislumbrar su propia esencia. Se arrodilló ante la entrada y sintió la energía del lugar, un latido de historia que parecía comunicarle secretos que llevaba años buscando. La excavación exigía un enfoque meticuloso. Santiago, su supervisor, se acercó mientras él examinaba los detalles del sepulcro. Es un descubrimiento asombroso, Mateo. Pero necesitamos que todos estemos sincronizados. Tu entusiasmo no puede convertirse en un obstáculo, le advirtió, con ojos penetrantes que dejaban claro que la paciencia estaba llegando a su fin. Las palabras de Santiago golpearon su conciencia. Necesitaba encontrar el equilibrio entre su pasión personal y el trabajo conjunto. Mateo se sentó en la arena fresca, tomando un respiro profundo. A partir de hoy, ese sepulcro sería su punto de partida para aprender a unir sus aspiraciones individuales con el esfuerzo del grupo. Reflexionando sobre su lugar en el equipo, comenzó a pensar en cómo podría integrar sus hallazgos sin imponerse. La idea de colaborar, no solo capturando su descubrimiento, sino también ofreciendo el contexto histórico a su equipo, empezó a tomar forma. A medida que los días avanzaban, el sepulcro se convirtió en un centro de atención. Mateo se dedicó a su investigación, pero también comenzó a recibir el respaldo de sus compañeros. Identificó las fortalezas de cada uno, invitándolos a aportar desde sus propios conocimientos. Valeria, apasionada por la antropología, se unió a él de inmediato, sugiriendo cómo podrían interpretar los artefactos encontrados en conjunto. Se formaron diálogos enriquecedores, y el grupo empezó a descubrir cómo sus habilidades complementarias los llevaban más lejos. Sin embargo, no todo iba a ser fácil. La tensión subyacente aún vibraba entre algunos miembros del equipo. Javier, uno de los arqueólogos más experimentados, parecía resentido por la atención que Mateo y Valeria estaban recibiendo. Deberías pensar en lo que significa esto para todos, no solo para ti, dijo un día con desdén, su mirada fría y calculadora. Las palabras de Javier provocaron un atisbo de inseguridad en Mateo, recordándole la frágil línea que estaba intentando caminar entre trabajar en equipo y afirmar su propio valor. La próxima reunión del equipo sería crucial. Mateo sintió que debía plantear su visión de colaboración, pero enfrentarse a Javier lo aterraba. A medida que se acercó el día, la ansiedad lo llenó. En su mente, las preguntas vueltas a surgir: ¿podría dar a conocer su voz sin ser percibido como un usurpador? ¿Sería capaz de obtener la validación que anhelaba sin fracturar el delicado equilibrio grupal? El momento llegó. Ante la mirada crítica del grupo, expuso sus ideas y formuló un plan de estudio, dejando claro que cada uno tendría un papel esencial que jugar. Fue efectivo, sus palabras resonaron con algunos, mientras otros, como Javier, permanecieron escépticos.
Las reacciones fueron mixtas, algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Sin embargo, en el fondo, Mateo sintió que estaba un paso más cerca de abrazar su identidad. Sentado a la mesa después de la reunión, la tensión en sus hombros parecía desvanecerse. Aún sabiendo que el viaje no hacía más que comenzar, sentía que había dado un pequeño paso hacia su crecimiento personal y profesional. La conexión auténtica que había forjado con su equipo durante la búsqueda por desenterrar la historia comenzaba a solidificarse. Sin embargo, una inquietante sensación permanecía en su interior. Javier continuaba observándolo, su mirada atenta, como un depredador a la espera de la oportunidad perfecta para atacar. Mateo sabía que esa confrontación era inevitable y empezaba a preparar su mente para lo que podría ser una dura batalla, con la mirada fija en el sepulcro que habían desenterrado juntos. Comprendió que los retos no solo estaban en lo físico, la batalla más grande sería la que librara en su interior. La búsqueda de su identidad, entre lo colectivo y lo personal, apenas comenzaba, y con cada descubrimiento venía la necesidad de enfrentarse a sus propios miedos y las tensiones en su equipo. ¿Estaría listo para afrontar el conflicto que se aproximaba, y qué le depararía el sepulcro en su próximo paso hacia el autoconocimiento? Mateo despertó esa mañana con la mente revuelta. La reunión de ayer lo había dejado en una encrucijada, había expuesto sus ideas, pero también había alimentado el resentimiento de Javier. La mirada de su compañero, implacable y calculadora, continuaba acechando su conciencia. Cada instante era como un recordatorio doloroso de que su aspiración a un liderazgo compartido podía estar en peligro. Sentado en la mesa del comedor, un café humeante frente a él, la incertidumbre se nubló con el aroma de las notas históricas que había revisado. Los hallazgos en el sepulcro no solo eran relicarios de civilizaciones pasadas, sino fragmentos de una narrativa que él, paradójicamente, también estaba escribiendo sobre su propia vida. Se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión, debía decidir si iba a someterse al juicio de Javier o a consolidar su lugar en el grupo, asumiendo el riesgo de fracasar por su propia voz. Al llegar al sitio de excavación, el olor de la tierra fresca lo recibió como un viejo conocido. Valeria lo encontró sumido en sus pensamientos. ¿Estás bien, Mateo?, preguntó con una mezcla de preocupación y complicidad. Él asintió, aunque las dudas todavía lo aturdían. Decidió que su enfoque debía ser diferente, necesitaba una estrategia. A lo largo de la jornada, se dedicó a examinar los objetos encontrados. En lugar de sumirse en sus miedos, comenzó a asociarse más con el equipo, compartiendo detalles de su análisis. Su entusiasmo empezaba a ser contagioso, y él constató cómo la dinámica del grupo comenzaba a cambiar. Cada comentario, cada interpretación que ofrecía, creaba un espacio donde otros se sentían seguros para contribuir. Este nuevo ambiente de colaboración iluminó el sepulcro con una energía vital en la que todos parecían dejar su huella. Sin embargo, el sutil resentimiento de Javier se presentaba como una sombra que no cesaba. Poco después de la pausa para el almuerzo, Javier interrumpió la conversación con ironía. Mateo parece ser el nuevo experto en todo. Quizás deberíamos dejarle todo el trabajo, lanzó, apretando los labios en una sonrisa que a Mateo le parecía más una mueca ominosa. Sus compañeros miraron a Mateo, y él sintió un vacío helado en su estómago. La inseguridad que había intentado anular empezaba a resurgir. Pero esta vez, en lugar de encogerse, decidió enfrentarse a Javier. No se trata de mi experticia. Todos tenemos un papel en esto. Y si hablamos de ser un experto, deberíamos aprender unos de otros, no competir, dijo, tratando de sostener su voz con firmeza. El silencio siguió a su respuesta mientras las miradas se alternaban entre ambos. Era un momento crucial donde los nuevos conocimientos adquiridos sobre el sepulcro estaban en riesgo de ser eclipsados por rivalidades personales. Sin embargo, sintió el respaldo de Valeria, quien intervino afirmando que la diversidad de opiniones había sido lo que mejor había amplificado los hallazgos. Mateo vio cómo algunos de los otros arqueólogos asentían, pero el desafío de Javier persistía como una herida abierta. La tensión creció, y Mateo se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su posición, sino que estaba luchando por un lugar en la historia de ese equipo. En su interior, cada palabra era un paso hacia su autoconocimiento, y cada confrontación, una oportunidad para solidificar su voz dentro de lo colectivo. Mientras la discusión seguía, y un nuevo equilibrio empezaba a forjarse, Mateo se sintió más enérgico. Sabía que había abierto la puerta a un tipo de resistencia que podía fortalecer su crecimiento. Aunque la batalla aún no había terminado, cada desafío lo acercaba a la identidad que estaba intentando construir. Justo en ese instante, Javier se acercó lo suficiente, sus ojos ardían con una mezcla de desafío y determinación.
Una batalla de egos no nos llevará a ningún lado. Pero debes saber que no me rendiré fácilmente, susurró con firmeza. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Aquello era solo el inicio, y la lucha por su lugar en el grupo apenas comenzaba. ¿Cuánto tiempo podría resistir esa presión? ¿Estaba preparado para afrontar la guerra que se avecinaba, no solo en el laboratorio, sino en su interior? Una nueva pregunta lo asaltó, una que resonaba en su mente. ¿Podría realmente redefinir su historia mientras Javier lo acechaba como un pulpo invisible listo para estrangular su ambición? Mateo respiró hondo mientras el ecosistema del yacimiento resurgía a su alrededor. Había algo revitalizante en el aire húmedo, un recordatorio de su propósito. Sabía que lo que había dicho a Javier era verdadero, el progreso del grupo dependía de la colaboración y no de la competencia. No deseaba ser visto solo como un prometedor investigador, sino como un líder emergente en el campo. Hoy era el día que podría afianzar esa percepción. Se desvió del área donde se debatía sobre los nuevos descubrimientos para explorar algunas secciones menos convencionales del sepulcro. Encontró un objeto que, al principio, parecía insignificante. Confeccionado de una roca particular, comenzó a desarrollar su análisis de forma inmediata. En su interior, sentía que cada fragmento que levantaba era una oportunidad de demostrar que era más que lo que Javier quería hacerle creer. ¿Qué encontraste?, preguntó Valeria al acercarse. Su interés genuino le aportó a Mateo un sentido de pertenencia. La colaboración que había promovido estaba resonando, no solo con su equipo, sino dentro de él mismo. Una piedra perteneciente a una de las culturas que posiblemente usaban herramientas para actividades diarias, como la caza o recolección, explicó Mateo, notando cómo su voz se llenaba de entusiasmo. Imagina cuántas vidas y decisiones se entrelazan en estos objetos. Los ojos de Valeria brillaron. Eso podría cambiar por completo nuestra perspectiva sobre su forma de vida. Podríamos estar ante un descubrimiento importante. El fuego del diálogo encendió en Mateo un nuevo propósito. La dinámica del grupo estaba evolucionando, y él ya no era solo un participante temeroso. Se convirtió en un impulsor de ideas, y con cada conversación que entablaba, sentía que legitimaba su sitio en este equipo. Sin embargo, la amenaza de Javier siempre latía en su mente, como un tambor distante que no podía ignorar. Mientras investigaban y discutían sobre la importancia del hallazgo, Javier se acercó. Su expresión no era la de un hombre que había aceptado su falta de protagonismo. ¿Crees que esos objetos realmente son significativos? No más que chamuscas en el juego global de la arqueología, escupió. Ahí estaba de nuevo el veneno, aferrándose a la mínima oportunidad de hacer tambalear los cimientos de Mateo. Mateo sintió que el desasosiego se enrosca nuevamente en su estómago, pero negó la tentación de rebatir de inmediato. En su lugar, reflexionó. La determinación que había cultivado no podía ser desmantelada por una crítica desmedida. Cada pequeño hallazgo puede contribuir a una comprensión más amplia, respondió Mateo, eligiendo la calma sobre la confrontación. Cuanto más descubrimos, más nos acercamos a la verdad de sus vidas. Las palabras fueron como un bálsamo, no solo para su ego, sino para la unidad del equipo. Algunos arqueólogos que antes habían vacilado en su apoyo comenzaron a asomar la cabeza, asintiendo lentamente, pero mientras la conversación continuaba, Mateo se preguntaba si la actitud de Javier era un refugio para sus propios miedos. Tal vez Javier sabía que la inconformidad de Mateo era el primer polvo de una corriente que podría llevarlo lejos de su zona de confort, y de ahí el ataque. Esta idea quedó flotando en el aire como una nube de tormenta, sigilosa y amenazadora. Al final del día, después de varios hallazgos y discusiones productivas, Mateo se dio cuenta de que sus esfuerzos estaban empezando a dar frutos. Sin embargo, la inseguridad no desaparecía y Javier había cultivado su lado más peligroso. Si quería salir a flote, debía prepararse para abordar la tormenta, no solo externa, sino interna. Las lecciones que aprendiera en las próximas horas no solo definirían su rol en el equipo, sino su propia percepción de sí mismo. La noche caía con la misma intensidad que sus pensamientos, cuando, sumido en sus reflexiones, recibió un mensaje inesperado de Valeria. Mateo, necesitamos hablar. Hay algo que no podemos ignorar. Las palabras resonaron como un tambor en su mente. ¿Qué secretos acechaban en las sombras del sepulcro? La incertidumbre se volvió palpable, y con ello, la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mateo se quedó parado, sosteniendo el teléfono entre sus manos como si contuviera el destino de su carrera. El mensaje de Valeria era una chispa que encendía su inquietud.
¿Qué podría ser tan crucial que necesitaba ser discutido en la oscuridad del yacimiento, lejos del bullicio del equipo? La curiosidad se entrelazaba con la ansiedad mientras se dirigía al punto de encuentro. Al llegar, la expresión en el rostro de Valeria era grave y decidida. La luz tenue de las lámparas de trabajo reflejaba una sombra de preocupación en sus ojos. Mateo, esto no puede esperar. Javier ha comenzado a cuestionar nuestro enfoque. He oído rumores de que planea presentar sus propios hallazgos a la dirección sin consultarnos, explicó ella con una claridad que resonaba en el aire tenso. Mateo sintió como si una piedra pesada cayera en su estómago. La amenaza era más real de lo que había anticipado. La incertidumbre de su posición, y de todo el esfuerzo que había puesto para establecer su credibilidad, se envolvió a su alrededor como una niebla densa. No podemos permitir que eso pase, respondió, una determinación creciéndole en el pecho. Se sentó junto a Valeria, tratando de calmar su mente agitada. Necesitamos articular nuestro trabajo, hacer que cada descubrimiento cuente. Si demostramos que nuestra investigación es válida y significativa, podría ser un contrapeso al escepticismo de Javier, formuló con la voz más segura que pudo. Valeria asintió, pero su mirada era profunda, casi como si supiera más de lo que estaba dispuesta a compartir. Mateo, hay algo más. Encontré algunos documentos que Javier ha estado manejando, unas notas sobre el yacimiento y lo que considera que son sus teorías. No son solo ideas, parecen estar alineadas con oponerse a nuestro enfoque. La bomba de Valeria estalló en la mente de Mateo, levantando un tsunami de dudas y redefiniendo su visión de Javier. No era solo un obstáculo, podía representar un peligro. ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor?, preguntó él mientras trazaba las líneas de un plan en su mente. La conversación se convirtió en una estrategia, un despliegue de defensas y tácticas de ataque. El equipo debía articular su visión, construir su argumento alrededor de los hallazgos, y pronto, en los próximos días, tendrían que presentar al comité su progreso. Era un momento decisivo, donde cada palabra y cada gesto contarían. El líder que Mateo deseaba ser necesitaba surgir. La presión era abrumadora, pero sentía que era uno de esos momentos que podía definir su camino. Matizó sus pensamientos. Esta era su oportunidad no solo de prevalecer, sino de establecer su autoridad colaborativa y cimentar su identidad como arqueólogo. Si Javier intenta utilizar su información sin nuestro consentimiento, debemos hacer que se vea como un acto egoísta. Nuestro enfoque es auténtico, construimos soluciones, no guerras, articuló. Mientras regresaban con ideas y una misión clara, Mateo entendía que también debía enfrentar sus propios miedos. Se dio cuenta de que, si bien Javier era un antagonista con tácticas difíciles, la lucha dentro de él mismo era más importante. Necesitaba creer en su propio valor, en la esencia de su trabajo, y en su capacidad para influir. Las palabras de Valeria fueron un recordatorio. Mateo, tú eres el que ha dedicado el tiempo y el esfuerzo en este yacimiento. Tu visión es la que puede cambiar todo. Era un recordatorio que precisaba con urgencia. La noche continuó su camino, pero Mateo salió del encuentro con un propósito renovado. Mientras su mente empezaba a tejer un plan que podría ser su salvación, una pregunta surgió con fuerza: ¿estaba realmente listo para enfrentar a Javier y a sus propios demonios? La respuesta vendría en la presentación, pero por ahora, había que actuar. El clamor del futuro resonaba en su interior, cuando Valeria le dijo que estaban convocados a una reunión con los directores. Las palabras de Mateo se hicieron eco en su mente mientras caminaba hacia el encuentro, sintiendo que ese podría ser él. Momento para decidir su legado en ese campo. ¿Podré demostrar que soy más que un potencial investigador? ¿Seré el líder que he soñado ser? Ante esa reflexión, un escalofrío de determinación atravesó su ser. Pero, al mismo tiempo, una duda helada se enroscó en su estómago. ¿Qué pasaría si Javier revelaba más de lo que había ocultado? La incertidumbre acechaba a su paso, volviéndose una presencia constante. La reunión estaba a punto de comenzar, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La verdadera batalla estaba por llegar, y con ella, la posibilidad de que sus esfuerzos se desvanecieran o florecieran ante la mirada de todos. Mateo se sentó en la sala de reuniones rodeado de sus colegas, con el sonido del aire acondicionado como telón de fondo y el murmullo del equipo resonando en su mente. La presentación estaba a punto de comenzar, y aunque su exterior se mostraba sereno, por dentro sus pensamientos eran un torbellino. La ansiedad y la adrenalina pululaban en sus venas, mientras buscaba las palabras adecuadas para comunicar su visión. Cuando Valeria tomó la palabra, Mateo se dio cuenta de que este era un trabajo conjunto, un esfuerzo en el que su aporte era crucial.
Ella expuso los hallazgos de su investigación, resaltando la importancia de sus métodos y la veracidad de los datos recolectados. Sin embargo, Mateo sabía que la sombra de Javier aún pesaba sobre la sala. Cada vez que Valeria mencionaba su objetivo, sus palabras parecían ser un eco contra una pared resistente. La amenaza de desconfianza por parte de Javier seguía presente. Cuando Valeria terminó, Mateo sintió que era su turno. Se levantó y, con la voz más firme que pudo reunir, empezó a controlar la narrativa. Nuestro proyecto no solo se basa en intereses individuales, afirmó con deliberación. Este yacimiento es un legado para todos, y es precisamente la colaboración la que lo hace valioso. En ese instante, el miedo se fusionó con la ambición. Era más que un simple empleado, estaba en posición de liderar un cambio significativo en su área. Mateo se centró en compartir las implicaciones de sus hallazgos, enfocando su exposición en su relevancia histórica y científica. Utilizó gráficos y comparativas que explicaban cómo sus métodos innovadores ofrecían una visión renovada, destacando las conexiones que existían entre sus hallazgos y la historia del humano primitivo. Sin embargo, a medida que hablaba, las palabras de Valeria resonaban en su mente: tu visión es la que puede cambiar todo. Esa idea lo empoderó. Mientras avanzaba en su presentación, no pudo evitar observar a Javier, quien permanecía en su silla con expresión imperturbable. En su mente, un juego estratégico empezó a gestarse. Tenía que presentar un argumento sólido, no solo para demostrar su competencia, sino para desconcertar a su rival. Un movimiento audaz podría forzar a Javier a cuestionar su postura. Mateo finalizó su presentación sintiéndose, por un breve momento, liberado. La aprobación de sus colegas no se hizo esperar, pero la mirada de Javier lo seguía desafiando, como un recordatorio de que el verdadero combate apenas comenzaba. Si bien había ganado una batalla, no había asegurado la guerra. Los directores comenzaron a hacer preguntas y, en medio de la avalancha de términos técnicos y análisis, Mateo notó que podía responder con seguridad. Cada inquietud que surgía era una oportunidad para reafirmar su lugar. Sin embargo, se dio cuenta de que debía ser cuidadoso. Cualquier debilidad en su respuesta podría abrir la puerta a que Javier lanzara su ataque. La presión se intensificó ante la mirada atenta del resto del grupo. Mientras la reunión avanzaba, la atmósfera se tornó en un juego de ajedrez, donde cada uno de ellos movía las piezas con astucia. En un momento culminante, Javier salió de su silencio. ¿Realmente pueden asegurar que su enfoque es el más adecuado, o es solo una interpretación de la data? La pregunta quedó flotando, y Mateo sintió que sus latidos se aceleraban. Ahí estaba, el desafío directo que había anticipado. Lo que ofrecemos es un análisis basado en una amplia gama de datos, Javier, respondió Mateo tratando de mantener la compostura. Pero necesitamos que nuestras perspectivas se complementen. No se trata de ganar o perder, sino de encontrar el camino correcto para el avance de nuestro campo. La reunión terminó con un aire de tensión no resuelta, y mientras todos se dispersaban, Mateo quedó con Valeria, sintiendo el peso de la incertidumbre. Habían sobrevivido a esta primera confrontación, pero sabían que aún había muchas cartas por jugar. Mateo se preguntaba en su interior si su convicción era suficiente para enfrentar los embates de Javier. Al mirar a Valeria, se dio cuenta de que su camino hacia el liderazgo no solo implicaba el conocimiento y la investigación, sino también la habilidad de construir un consenso. La lucha interna por afirmarse como experto en su campo estaba lejos de acabarse. Sin embargo, mientras se alejaban del lugar, una idea furtiva se coló en su mente: ¿y si Javier escondía más que solo dudas sobre su metodología? En su corazón, una inquietante pregunta empezaba a tomar forma: ¿estamos realmente a salvo de su próxima jugada? El juego apenas comenzaba, y Mateo sintió la presión del destino presionando sobre sus hombros. Mateo se encontraba a orillas de un nuevo capítulo en su vida profesional y personal. Después de varias semanas de lucha interna y confrontaciones con Javier, el antagonista que había amenazado su camino, había llegado a un punto de inflexión. Había aprendido que su destino no estaba dictado por las opiniones ajenas ni por las sombras de los demás. Su historia, rica en legado y determinación, lo había llevado a una revelación fundamental: el valor de su voz y la importancia de su autenticidad. El día que había estado esperando finalmente llegó. La presentación de su proyecto sobre el sepulcro, que había expuesto junto a Valeria, estaba a punto de ser publicada en un reconocido simposio arqueológico. La aceptación de su trabajo no solo había validado sus esfuerzos académicos, sino que también le había otorgado un sentido de pertenencia en el campo que tanto amaba. Esa validación resonó en su interior como un eco de triunfo. Mientras se preparaba para la presentación, Mateo reflexionó sobre lo lejos que había llegado.
Recuerda las risas burlonas de sus compañeros de trabajo que solían desalentarlo. Ahora, no solo había logrado destacar académicamente, sino que también había consolidado su posición en el equipo como un individuo que fomentaba la colaboración y el respeto. Aquel antiguo artefacto que había encontrado en su jardín se había convertido en el símbolo de su evolución, un vínculo tangible entre su pasado y su futuro. Con el corazón acelerado, se dirigió al auditorio. Al ver la sala llena de profesionales y académicos, sintió una oleada de emoción. Estaba listo. La mezcla de nervios y adrenalina se transformó en confianza. He estado aquí antes, pensó mientras respiraba hondo y daba el primer paso hacia el escenario. Al iniciar su presentación, habló con pasión sobre los hallazgos en el sepulcro, compartiendo no solo la información técnica, sino también la conexión profunda que había forjado con su historia familiar y su identidad a través de la investigación. Las miradas interesadas del público y los aplausos cálidos no tardaron en llegar. Sin darse cuenta, había logrado rescatar su narrativa personal y hacerla resonar en el contexto más amplio de la arqueología. Después de su exposición, en la ronda de preguntas, Mateo se sintió fuerte. Cualquier ataque que llegara, incluso de Javier, se encontraba ahora enmarcado en su respeto por el trabajo colectivo y la historia que todos compartían. Javier, perceptivo como siempre, lanzó su crítica. Sin embargo, Mateo, armado con la autoridad de su investigación y la claridad de su propósito, rebatió cada cuestionamiento con seguridad y respeto, disipando cualquier sombra de duda. La presentación concluyó con una ovación cerrada. Aquel momento no fue simplemente una victoria académica, era la culminación de un viaje de autodescubrimiento. Mateo se dio cuenta de que había logrado establecer una conexión más profunda con su área, y al mismo tiempo, había encontrado un camino hacia su verdadero self. Ahora, no era un chico de pueblo atrapado entre dos mundos, sino un arqueólogo emergente listo para dejar su huella. El reconocimiento que recibió no solo validó su experiencia, sino también fortaleció su deseo de contribuir al campo. Al terminar el evento, los saludos y las felicitaciones se arremolinaron a su alrededor, pero había un reconocimiento que dejó una impresión particular. Valeria, quien había sido su apoyo incondicional, se acercó y le dio un fuerte abrazo. Lo lograste, Mateo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo sonoramente, el camino ya no parecía tan abrumador. Mateo había conquistado sus miedos, sus inseguridades y había convertido las críticas en combustible para avanzar. También aprendió a colaborar, a integrar su voz en una sinfonía de diversidad que abrazaba el trabajo del equipo. Eso le abrió las puertas a una nueva era de aspiraciones. Mateo sabía que su historia apenas comenzaba. Las relaciones formadas con sus compañeros y la autoridad que había alcanzado sobre su trabajo significaban que estaba listo para desenterrar más historias, no solo de su cultura ancestral, sino de su propia vida. Se sentía firme en su decisión de seguir hacia adelante en este campo, de continuar descubriendo no solo el pasado, sino también su futuro. Con esa sensación renovada, dio un paso hacia lo que vendría, una exploración continua de su identidad y su legado. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo contenido que inspire. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber su opinión. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.